¿Qué es una magnitud? Cuando hablamos de magnitud, nos referimos a una cantidad medible de un objeto. Esta cantidad generalmente es representada mediante números o cifras. Veamos algunos ejemplos. Los seres humanos medimos la altura que tenemos desde que nacemos, durante toda nuestra vida. En este caso, la magnitud es la altura. Cuando compramos frutas o verduras, el precio de lo que pagamos varía según el peso de los productos. En este caso, la magnitud que utilizamos es el peso. Otras magnitudes dependen de factores como el tiempo. Por ejemplo, podemos saber cuánto tarda el ciclista en ir y regresar si registramos los minutos con un cronómetro o algún reloj. En este caso, la magnitud que utilizamos es el tiempo. Otra magnitud es la velocidad a la que se movía el ciclista. De acuerdo a lo anterior, se entiende que una magnitud es la cantidad numérica que obtenemos después de tomar una medida. Para que la medición de esta magnitud sea correcta y exacta, hacemos uso de diferentes instrumentos. Ahora veamos esto aplicado a la electrónica. Dentro de los circuitos eléctricos hay un constante movimiento de electrones, partículas con carga negativa. Ese movimiento requiere de una fuerza necesaria para que se desplacen de un punto a otro. El encargado de realizarlo es el voltaje, nuestra primera magnitud eléctrica fundamental. Así como la altura la podemos medir en centímetros, metros y otras unidades de longitud, el voltaje se expresa en voltios usando la letra V. Por ejemplo, para una batería de 9 voltios, su magnitud estará representada en 9V. Cuando el movimiento de los electrones se da a través de cables, se dice que existe un flujo de electrones, y a ese flujo lo conocemos como la corriente. La corriente se mide en amperios y la unidad se representa mediante la letra A. Su magnitud se simboliza con la letra I, haciendo referencia a la intensidad con la que fluyen estas partículas. Pero, ¿qué pasaría si únicamente medimos la corriente eléctrica y no la controlamos? Es necesario controlar la corriente eléctrica reduciendo el flujo de los electrones para cuidar los demás elementos, como LEDs, diodos, entre otros. Esa reducción es la resistencia, la cual obtiene su nombre por oponerse al paso libre de la corriente y se representa con la letra R. Su unidad de medida se da en ohmios y se representa con la letra griega omega. Al ser una cantidad medible, hablamos de una Eureka, la resistencia es otra magnitud. Ya sabemos que es posible medir el flujo de los electrones y también controlarlos. ¿Será posible conocer la rapidez y la fuerza de esos electrones? Afortunadamente sí. Esa intensidad de corriente es conocida como potencia eléctrica y se representa con la letra P. Su unidad de medida convencional es el watt o vatios y hace parte de la ley elemental para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos.